Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos están viendo en este servicio. Hoy queremos, pues una vez más, invitarles a que juntos adoremos al Señor. De verdad que es una bendición el poder reunirnos a través de este medio, el poder compartir con ustedes, estar juntos y vamos a orar. Vamos a poner este servicio en las manos del Señor y después de esto vamos a entrar en un tiempo de alabanza y adoración. Padre Celestial, en este hermoso día te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu poder, por lo grande que tú eres, Señor. Gracias porque una vez más podemos congregarnos, reunirnos de esta manera, Señor, y estar frente, Señor, a este servicio, a esta transmisión, Señor, y que sea tu Santo Espíritu moviéndose en medio de cada uno de nosotros en nuestros hogares, Padre Celestial. Señor, entregamos este tiempo en tus manos, que seas tú, Señor, llenándonos de ti, Señor, levantando en nuestro espíritu esa hambre, esa sed de ti, Señor. Queremos adorarte, queremos exaltarte con todo nuestro corazón. En este momento, Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir en alabanza y adoración. Bienvenido, Espíritu de Dios. Tú eres nuestro mejor amigo, Señor. Por eso hemos venido aquí en este día a adorarte y decirte que necesitamos de ti. Dile al Señor conmigo así: bienvenido a este lugar. Bienvenido a este vaso frágil. Tu deseo es morar en la alabanza de tu pueblo. Levantaré mis manos y mi corazón, ofreceré a ti sacrificio de alabanza. Bienvenido, dile al Señor: bienvenido a este lugar. Bienvenido a este vaso frágil. Tu deseo es morar en la alabanza de tu pueblo. Levantaré mis manos y mi corazón, ofreceré a ti sacrificio de alabanza. Levantaré mis manos y mi corazón, ofreceré a ti sacrificio de alabanza. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este vaso frágil. Tu deseo es morar en la alabanza de tu pueblo. Levantaré mis manos y mi corazón, ofreceré a ti sacrificio de alabanza. Dilo más fuerte: levantaré mis manos y mi corazón, ofreceré a ti sacrificio de alabanza. Ofreceré a ti sacrificio de alabanza. Señor, nuestro deseo siempre es
darte nuestra mejor adoración. No importa qué situación difícil podamos estar pasando. No importa la adversidad. Señor, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y en esta mañana te damos nuestra mejor adoración. Al que está sentado a la diestra de Dios, sea honor y majestad, y al Cordero, al Hijo de Dios, sea honor y majestad. Sea honor y majestad al Cordero de Dios. Sea honor y majestad al Cordero de Dios. Al que está sentado a la diestra de Dios, sea honor y majestad, y al Cordero, al Hijo de Dios, sea honor y majestad, sea honor y majestad al Cordero de Dios. Sea honor y majestad al Cordero de Dios. Diga al Señor, sea honor. Sea honor y majestad al Cordero de Dios. Sea honor y majestad al Cordero de Dios, al Cordero de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, después de este tiempo tan hermoso de estar glorificando al Señor, alabándole, recordando lo grandioso que es Él, cantándole, exaltándole por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, vamos a entrar entonces al mensaje de la palabra de Dios. En este día, yo quiero invitarles que ustedes me acompañen en 2 de Timoteo, capítulo 2. Allí hay un hermoso consejo, me gustan mucho las palabras de Pablo a Timoteo. Y pensando, meditando en estos tiempos en los que nos encontramos, tiempos difíciles, no solamente por tiempo de pandemia, sino por todas las demás cosas que hemos estado escuchando y que vemos que están pasando alrededor nuestro, en el mundo entero, pero aún aquí mismo en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestros vecindarios. Vemos que los tiempos son difíciles, pero nosotros que somos los hijos de Dios, nosotros
como ese cuerpo de Cristo, nosotros que tenemos la luz, necesitamos levantarnos en este tiempo. Y me gusta mucho lo que Pablo le dice a Timoteo, cuando le dice que debe ser un buen soldado de Jesucristo. Usted y yo hemos sido llamados a ser esos buenos soldados de Jesucristo en este tiempo. En cada época, necesitamos levantarnos como esos buenos soldados del Señor. Así como nuestra ciudad, como nuestro país, o como cada nación de la tierra necesita buenos soldados, necesita un buen ejército que se levante y que defienda a su nación, que cumpla el papel que debe cumplir. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que nosotros somos parte de un ejército, que usted y yo ahora somos parte de un ejército, que tenemos una vestimenta, tenemos una armadura de un soldado verdaderamente, y que necesitamos levantarnos y pararnos a cumplir el papel que debemos desempeñar cada uno de nosotros como hijos de Dios. Así que yo quiero animarles que usted me acompañe allí en su Biblia y vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bueno, les dije que hasta el 3, pero voy a leer 4, 5 y 6. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Bueno, vamos a parar allí. Bueno, vamos a leer todo el capítulo 2, solamente esta primera parte de este capítulo, y tomando ese consejo que Pablo le está dando a Timoteo. Precisamente cuando nosotros hablamos de la milicia, cuando hablamos de la milicia a nivel natural, ¿qué vemos allí? Vemos que hacen una selección para que otros soldados entren y hagan parte del ejército, ¿verdad? Ahora, cuando se hace esa selección, se miran ciertas capacidades para que puedan ejecutar el papel de soldado. Y cuando miramos la milicia a nivel natural, pues las condiciones físicas de la persona son muy importantes para que se pueda desempeñar. Necesita tener buena visión, tener un buen oído, sus extremidades deben estar listas, preparadas, su condición física debe ser preparada para poder ejercer ese papel como soldado. Pero cuando nosotros lo miramos a nivel de la Biblia y nos damos cuenta de que aquí nos está hablando de una milicia espiritual, pues realmente las características físicas no son tan importantes o no son un impedimento en la vida de un cristiano. Pero en la milicia, hablando a nivel espiritual, sí hay algunas cosas que pueden ser un impedimento, así como lo es para un soldado en la milicia a nivel natural. Y cuando hablamos de nosotros como hijos de Dios, los defectos morales y espirituales, esas incapacidades morales y espirituales que haya en nosotros, son las que vienen a ser un tropiezo para que usted y yo podamos desarrollarnos, para que podamos ser en esta tierra un verdadero soldado de Jesucristo. Así que a ese punto es donde nosotros vamos a mirar en este día a la luz de la Escritura, cuando Pablo está llamando a que seamos buenos soldados. ¿Qué es ser un buen soldado? ¿Qué es ser un buen soldado de Jesucristo? Y más aún en estos tiempos, ¿cómo usted y yo podemos ser verdaderamente esos hijos de Dios que pelean, que saben enfrentar las situaciones como un verdadero soldado? Y ahí es donde quiero que vayamos nosotros en este día. ¿Cómo podemos entonces prepararnos para ser esos soldados que este mundo necesita? Porque esta tierra lo necesita usted, me necesita a mí, preparados, siendo unos cristianos, siendo hijos de Dios verdaderamente, verdaderos y genuinos. Así como se requiere hoy en día un ejército que verdaderamente
cumpla su función de soldado, que cumpla su función de hombre o de mujer militar, que sabe usar las armas, que sabe pelear, que sabe identificar al enemigo, que sabe levantarse y defender lo suyo. Así usted y yo necesitamos en este tiempo ser ese hombre, esa mujer que sabe levantarse como hijo de Dios y que enfrenta las situaciones, que pelea, que sabe pelear por lo que es suyo, que sabe qué es lo que Dios le ha entregado, que sabe qué es lo que tiene en Cristo Jesús y se para en la brecha por ello. Veamos la situación que tenemos hoy en día. Necesitamos ser esa clase de hijos de Dios que se levantan a pelear por lo que Dios nos ha dicho, por lo que Dios nos ha prometido. Pero vamos a mirar entonces a la luz de la Escritura esas características de cómo usted y yo podemos levantarnos en este tiempo a ser esos buenos soldados de Jesucristo. Vamos a mirar entonces esos primeros versículos y yo quiero que nos detengamos en el primero. En el primero dice, tú hijo mío o tú hija mía, quien sea que seas tú que estás escuchando y estás viendo esta transmisión, dice, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Aquí hay una primera palabra clave. Y esto nos da la primera pauta o el primer consejo que podemos tomar de Pablo hacia la vida de Timoteo. Antes de entrar a esa primera palabra, quiero que usted y yo tengamos en cuenta algo. Pablo a este tiempo, cuando es escrita la segunda carta de Timoteo, ya es un hombre de edad avanzada. Él ya sabe que sus días están contados. Ya no es mucho el tiempo que le queda. Y sabe también que Timoteo es un hombre joven. Es un cristiano joven que ama a Dios, que está sirviendo a Dios y que en este momento es un joven pastor en Éfeso. Pero no solamente porque sea pastor le está escribiendo esta carta y le está dando estos consejos, sino porque sabe que él como ese hombre cristiano y como hombre joven que todavía tiene fuerza, que todavía tiene mucho por delante que hacer, necesita ser esa persona de impacto en la sociedad en la que se encuentra. Éfeso no era un lugar fácil, sí era una ciudad o era una región muy importante en aquel entonces y allí estaba Timoteo, una persona que ahora podía ser influyente con el poder, con la ayuda de Dios, con la guía del Espíritu Santo para influenciar en esa tierra, para influenciar en esa sociedad. Así que esto es lo que me llama a mí la atención, es el consejo que podemos tomar de Pablo para nosotros que somos esos Timoteos de este tiempo, que estamos en una ciudad capital, que estamos en una ciudad privilegiada, llena de grandes bendiciones, pero con muchos problemas, y que estamos en un país maravilloso, hermoso, lleno de riquezas, de muchas bendiciones, pero también con muchos problemas y que necesita gente de influencia, pero de influencia espiritual. Entonces, la primera palabra a la que nos vamos a centrar en el día de hoy es esfuérzate. Un buen soldado del Señor Jesucristo es una persona que se esfuerza, no es una persona perezosa. Imagínese usted si nosotros nos trasladamos a la milicia a nivel natural y vemos a un militante, vemos a un soldado perezoso. Un soldado perezoso, un soldado que no se esfuerza, no va a estar preparado. Probablemente lo van a retirar de la milicia, va a tener que salir de allí por irresponsable, por no cumplir con lo que tiene que hacer. No se va a poder preparar de la manera correcta para enfrentar todos los obstáculos que va a tener que enfrentar como un militante. Asimismo nosotros, dice aquí, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, Timoteo. Yo te digo a ti que me estás escuchando, esfuérzate. Hombre de Dios, mujer de Dios, joven, niño que me estás escuchando, que vienes a la iglesia, que dices ser un hijo de Dios. Yo quiero decirte, esfuérzate, esforcémonos. Esforcémonos porque dice, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Cuando está hablando de la palabra esfuérzate, el esfuerzo es una acción enérgica del cuerpo o del espíritu, es decir, que requiere un más allá, que tiene que ver con no contentarnos con lo que podemos hacer facilito, sino que hay que dar un paso más,
que hay que dar un paso más allá, que si nos gusta levantarnos a las 7 de la mañana, a veces hay que hacer un esfuerzo por levantarnos a las 6 o a las 5, porque hay que llegar más temprano a un lugar, porque hay que orar, porque hay una dificultad, porque hay alguien que nos necesita, ¿verdad? Esfuerzo, un más allá, dar un paso más allá. Y en la vida cristiana, si usted y yo queremos ser verdaderamente esos hijos de Dios que impacten, esos hijos de Dios que sean de influencia, necesitamos esforzarnos, pero aquí en este versículo dice que ese esfuerzo debe ser en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Usted y yo nos debemos esforzar en esa gracia que tenemos en Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, es ese favor inmerecido, es ese regalo, esos regalos, esas bendiciones de Dios que tenemos sin nosotros merecerlas. Así que cuando hablamos de la gracia de Dios, son esas puertas que Dios tiene abiertas para nosotros y que ahora nos tenemos que esforzar en vivir en ellas, en entrar por ellas, en caminar por esas puertas de la gracia de Dios que hay para nosotros. Esa gracia de Dios en donde usted y yo gozamos de perdón, de misericordia, en donde nosotros como creyentes podemos confiar en las fuerzas de Dios, sabiendo que nosotros no tenemos que hacer las cosas en nuestras fuerzas, porque contamos con las fuerzas de Dios. Es esa gracia de la cual está hablándole Pablo a Timoteo. Esfuérzate en ella. Mantente caminando en esa gracia, en esas puertas abiertas que hay para tu vida. Nosotros tenemos puertas abiertas en este momento y quiero hablarles un poquito acerca de cómo puede el cristiano fortalecerse en esa gracia del Señor. Bueno, una de las maneras en que nos podemos fortalecer en esa gracia de Dios es entregándole todo el señorío al Señor de nuestra vida al Señor Jesucristo. Señor, tú tienes el control de mi vida. Dirígeme, Señor. Yo quiero obedecerte. Yo quiero caminar en tu voluntad. De esa manera yo me fortalezco en la gracia del Señor, obedeciéndole a Él, caminando en Él, creyéndole a Él, llevando fruto para Él. Amén. Mantener una comunión fresca y permanente con el Señor. Otra de las maneras en que yo me fortalezco en esa gracia es a través de la palabra de Dios. Es cada día recordando la palabra de Dios, meditando en ella, recordando qué es lo que Dios tiene para su vida y para mi vida. Otra de las maneras es a través de la oración. Cuando usted y yo oramos, nos fortalecemos en el Señor. Cuando usted y yo hablamos con Dios y también lo escuchamos a Él, nuestro espíritu es fortalecido y nos mantenemos constantes caminando en esa gracia, en esas puertas abiertas que hay para usted y para mí. Así que este es el momento entonces de tomar ese consejo. Hermanos y hermanas, amigos, familiares que nos están escuchando, es tiempo de volver a esforzarnos. No podemos seguir pretender vivir un cristianismo perezoso, en donde solo nos conformemos, una vida cristiana conformista. Muchos hoy en día, a través de toda esta pandemia, de toda esta situación, nos quedamos a lo mejor encerrados en la casa. Nos quedamos acostumbrados a que solamente veo un servicio en línea, no tengo que ir. Y qué bueno, o sea, si hay algún riesgo en el ir, pues es bueno tomar las precauciones, pero no podemos tomar una actitud perezosa. Un soldado no es perezoso. Alguien que impacta a otros no es manejado, no es guiado por la pereza. Tenemos que esforzarnos en buscar al Señor, esforzarnos nuevamente en servirle, esforzarnos nuevamente en querer ayudar a otros, en que la palabra de Dios sea extendida, sea proclamada a través de nuestras vidas, que somos los instrumentos de Dios en esta tierra. Así que, mis amados hermanos, yo quiero animarles a esforzarnos. Ese es el primer consejo que podemos tomar de este mensaje de Pablo a Timoteo. Pero no solamente allí, Pablo sigue hablándole a Timoteo y en el verso 2 le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese segundo versículo
lo he llamado saber retener y guardar. Saber retener y guardar. Un buen soldado de Jesucristo escucha la instrucción, sabe retener la instrucción, la guarda, la atesora, la valora. Porque aquí dice, lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, las enseñanzas, el discipulado, cada predicación que has escuchado de mí, ante muchos testigos. O sea, yo no te lo he hablado en secreto, ante muchos testigos te lo he enseñado. Eso mismo, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Uno de los aspectos que Pablo le está resaltando aquí a Timoteo es que Timoteo debe defender la verdad de la palabra de Dios, así como usted y yo. Esforzarnos en la gracia, pero ahora de aprender a retener y guardar, es decir, defender, valorar, amar esa palabra bendita del Señor, esa palabra de Dios que está aquí en la Biblia, creerla, vivirla, atesorarla y guardarla. Ahora, un buen soldado, ¿qué hace? Un buen soldado escucha las instrucciones de su capitán o de su superior y las retiene muy bien, no las olvida. ¿Por qué? Porque en el campo de batalla, si no sigue las instrucciones precisas, puede morir. Y lo mismo nos ocurre a nosotros. Mis amados hermanos, la palabra de Dios no es para que en este tiempo la tomemos como si fuera la lectura de un periódico o como si fuera una fábula o un cuento. Es para que la tomemos en serio, para que la retengamos, para que la meditemos, para que la valoremos y la tomemos en serio para nuestras vidas, porque cada día nosotros enfrentamos batallas, cada día, y no sabemos el momento exacto, pero cuando menos lo pensamos, enfrentamos situaciones donde necesitamos la palabra de verdad para contrarrestar los ataques del enemigo contra nuestra vida, contra nuestra familia, contra nuestra ciudad. Así que necesitamos estar listos y preparados para saber cuándo usar, para caminar o cuándo usar esa instrucción que nuestro superior nos dio. En nuestro caso, nuestro Dios nos dio. Pero si nosotros no escuchamos, si nosotros no somos atentos, si nosotros no valoramos las palabras que vienen de Dios para nuestras vidas, no vamos a saber discernir cuando el peligro viene. No vamos a poder discernir cuando el enemigo viene y está acechando a nuestros hijos o nuestro matrimonio o cualquier situación en nuestra vida. Y entonces no vamos a podernos parar firmes a tiempo y decir, ay no, yo ya sé discernir esto. Esto es una trampa del enemigo. Aquí me voy a poner a orar. Aquí voy a empezar a declarar la palabra. Esto no lo voy a creer porque esto no va conforme a la palabra. Entonces, Pablo le está diciendo, hey muchacho Timoteo, hey hijo mío, esfuérzate, pero también no solamente esfuérzate, sino sé alguien que oye muy bien, que retiene muy bien lo que yo he enseñado y así mismo lo vas a tener que transmitir a otros para que estén listos, para que estén preparados, para que sepan cómo actuar en el momento de dificultad, en el momento donde el enemigo quiere venir a robar, matar y destruir. Tienen que estar preparados. Así que hemos hablado ya de dos aspectos muy importantes, el esforzarnos y el saber retener y guardar esas verdades de la palabra de Dios en nuestras vidas para actuarlas, para enseñarlas, para vivirlas, para practicarlas. Pero quiero ir a un tercer aspecto que Pablo también está hablando aquí. En el versículo 3 le dice a Timoteo, tú por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esta parte, esta palabrita, sufrir, prepararnos para el sufrimiento, creo que es la más difícil de asimilar de las tres. Esforzarnos, ok, me voy a esforzar. Retener y guardar, ok, voy a retener esa verdad y la voy a guardar en mi corazón y la voy a vivir. Pero cuando nos está diciendo prepárate para el sufrimiento, yo creo que no hay ninguna persona sobre la faz de la tierra que se goce y pueda decir, me gusta el sufrimiento, envíenme el sufrimiento, yo quiero sufrir, mándenme todas las cosas que me hagan sufrir. No, por el contrario, todos nosotros queremos
hacerlas a un lado. Queremos que no estén cerca de nosotros. Quisiéramos no tener que pasar por el sufrimiento. Pero la verdad es que un hijo de Dios va a tener que enfrentar sufrimiento en algún momento de su vida. Y no solamente una vez, sino muchas veces. La misma palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo también hablando a sus discípulos, hablando, enseñando, dice que en este mundo tendremos aflicción. En este mundo todo ser humano tendrá que pasar por aflicciones. Y aquí Pablo le está haciendo esta claridad o este recordatorio a Timoteo. Y le dice, tú por tu parte, tú prepárate. Tú por tu parte sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? Y aquí en los versículos que siguen, Pablo, para explicarle a Timoteo, usa 3 ejemplos. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así que Pablo usa 3 ejemplos para ilustrarle a Timoteo, para que él pueda entender esa parte, ese versículo 3, donde le dice, tú por tu parte, prepárate y sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Vuelvo a tomar el ejemplo del soldado a nivel de la milicia natural. Un soldado, nomás en el proceso de ser disciplinado, de aprender disciplina, pasa penalidades, porque nomás en el ejercicio físico hay dolor. En ese entrenamiento donde hay que aprender a levantarse temprano y acostarse tarde, hay dolor. En donde hay que aprender a comer rápido y estar alerta, donde hay que aprender a manejar un arma, donde hay que aprender a ir a caminar por todo tipo de caminos difíciles, llenos de piedras, de todo tipo. Hay sufrimiento, se sufre. La persona que es tomado como soldado y empieza su entrenamiento, ese entrenamiento es difícil, requiere esfuerzo, requiere sufrimiento para poder ser preparado como un buen soldado, y que cuando tenga que enfrentar las diferentes situaciones de la vida o las circunstancias que se vayan a presentar en medio de la milicia, pues todas esas cosas, aunque sean difíciles, ya no le van a tomar tan de sorpresa o no van a ser tan duras de enfrentar, porque se ha preparado y esa preparación le ha costado, ha sido un poco de sufrimiento. Así que cuando Pablo le está diciendo, prepárate para el sufrimiento, toma 3 ejemplos. Le dice en el versículo 4, ninguno que milita, le está hablando acerca del soldado, está hablando de la milicia. Y le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces le está explicando acerca de, sufre penalidades, sufre circunstancias, pasa por momentos difíciles. El soldado pasa por momentos difíciles. El soldado no se enreda en los negocios de esta vida. Es decir, que un soldado, aquel que sabe para quién está sirviendo, para su patria, para su nación, para su departamento, lo que sea, él sabe que hay ciertas cosas, ciertos negocios, ciertas cosas que la vida le ofrece, a las cuales va a tener que decir no, que tiene que poner sus prioridades en orden, que va a tener que aprender a decir algunas cosas sí y a otras no. Y así mismo entonces le está diciendo, tú como un soldado, como un buen soldado de Jesucristo, tienes que sufrir penalidades. Y parte de ese sufrimiento es que algunas cosas tú vas a tener que aprender a no enredarte en las cosas que la vida le ofrece, que el mundo ofrece, porque no todo lo que el mundo ofrece realmente aprovecha. Mis amados hermanos, usted y yo como cristianos muchas veces nos enredamos. Siendo esos soldados de Jesucristo, nos enredamos en las cosas que el mundo nos ofrece. Nos enredamos en pecado, nos enredamos
en cosas que no son la prioridad. Y cuando nos damos cuenta, el enemigo nos golpea fuerte. Cuando nos damos cuenta, nos sentimos derrotados. Cuando nos damos cuenta, hemos perdido la batalla, tal vez con un hijo, tal vez en el matrimonio. Estamos en medio de un hueco. ¿Por qué? Porque nos distrajimos, porque nos dejamos distraer con lo que el mundo nos ofrecía, porque no nos mantuvimos enfocados. Y eso es el ejemplo que Pablo le está poniendo a Timoteo. Un ejemplo de penalidades que vas a tener que sufrir es como las de un soldado. Un soldado tiene que aprender a decir no, tiene que aprender a decir no a ciertas cosas que a lo mejor le gustaría hacer, pero tiene que aprender a agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros tenemos que aprender a agradar primeramente a Dios, a ponerlo a Él en el primer lugar. Y para ponerlo a Él en el primer lugar, muchas veces vamos a tener que morir. Y eso no es fácil, decir no a esto, decir no voy a hacer esto, no voy a ceder a esto, no voy a seguir con estas amistades, voy a despojarme de esto porque realmente a mi Señor es a quien quiero agradar y al que quiero obtener en el primer lugar de mi corazón. Entonces, Pablo le está haciendo ver desde el punto de vista del soldado, tú vas a tener que aprender a morir a ciertas cosas. No te va a gustar, te va a doler. Muchas veces vas a tener que sufrir por tener que decir no a ciertos deleites que el mundo te puede ofrecer. Pero si realmente eres un soldado del Señor Jesucristo, vas a tener que decir no. Pero no solamente la milicia, también le pone otros ejemplos. Dice, y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí le está hablando y también le está poniendo otro ejemplo, no solamente el soldado, sino también desde el punto de vista del atleta, de aquel que está buscando una corona. Usted y yo como hijos de Dios estamos buscando eso. Estamos buscando esa corona de vida. Estamos buscando el que un día vamos a vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Pero dice que en esa carrera hay que caminar legítimamente. Es decir, hay que hacer las cosas correctamente. Hay que hacer las cosas con transparencia. Y para eso también se sufre penalidades, porque hay que aprender a decir no a ciertos ofrecimientos, porque tal vez al camino fácil hay que aprender a decirle no, porque hay que aprender a hacer las cosas no porque otros te ofrecen palancas o porque otros te ofrecen la vida fácil, sino a vivirlas como realmente aquel que es atleta, aquel que se prepara, se disciplina, se esfuerza para esa carrera, corriendo con su esfuerzo, corriendo con todas sus capacidades, y así nosotros como hijos de Dios lo tenemos que hacer legítimamente, sabiendo que no es en nuestras fuerzas, sino que es el Señor el que nos ayuda, es el Señor el que nos abre camino, es confiando en Él. Bueno, y no solamente ese es el único ejemplo, los dos ejemplos que Pablo le pone a Timoteo, sino que por último le dice, y también mira la vida del labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, las personas que tal vez nos están escuchando en este día, nos están viendo y que a lo mejor han trabajado en el campo o trabajan actualmente sembrando, pueden entender mucho mejor esta parte, sabiendo que el labrador, para poder participar del fruto, mis abuelitos, por parte de mi papá, vivieron en el Espinal. Hasta el día de hoy todavía esa finca existe, hay un tío que está allí. Y todavía hay mangos, siembra algodón, ciertas cosas. Y es un esfuerzo, se requiere de trabajo, de paciencia para poder ver el fruto. Y asimismo nosotros como hijos de Dios, y para poder nosotros participar de los frutos también se requiere de trabajo duro. Se pasan por penalidades. Yo veo a mi familia ya en el Espinal, a los que todavía trabajan labrando la tierra, tienen que sufrir, tienen que pasar horas en el sol,
muchas veces allí, que la lluvia, que llovió mucho, que no llueve. ¿Y qué tienen que hacer? Confiar en Dios. Tienen que buscar a Dios, tienen que orar a Dios. Señor, y tienen que esforzarse y tienen que levantarse temprano y salir allí a cuidar esos cultivos y a estar pasando por esos surcos y revisando que los cultivos estén limpios, que estén sanos, que no vaya a haber maleza, que no vaya a haber animalitos que se estén comiendo el fruto, que estén dañando las plantas. Se requiere de trabajo constante. Entonces aquí vemos a Pablo hablándole a Timoteo de que él por su parte debe sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Es decir, que como hijos de Dios las cosas no van a ser fáciles siempre, que se va a requerir trabajo duro, que se requiere trabajar legítimamente, limpiamente, puramente, confiando en Dios, que se requiere disciplina, que se requiere paciencia, que se requiere fe en medio de ese caminar para que realmente usted y yo podamos ser esos soldados de Jesucristo. Amén. Así que en este día quiero decirles algo. Quiero leer estos últimos versículos, versículo 7 en adelante. Dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades y hasta encarcelamientos como si fuera yo un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por eso, todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esta palabra es fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negáremos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mis amados hermanos, quiero terminar en este momento de esta manera, recordándoles que usted y yo, que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, que le hemos entregado nuestra vida, que sabemos que Él ya perdonó nuestros pecados, que estamos caminando con Él, es tiempo de levantarnos como un verdadero soldado de Jesucristo. Pero recuerden lo que mencioné al inicio, lo que nos puede impedir ser verdaderamente esos soldados son aquellos problemas o situaciones que hay en nosotros a nivel moral o a nivel espiritual. Tal vez esa pereza, tal vez esa falta de esfuerzo, tal vez esa falta de disciplina en la que hemos caído en este tiempo. A lo mejor en ese letargo espiritual, esa pesadez, en donde ahora ya no me quiero esforzar, en donde ahora quiero las cosas fáciles, en donde ahora solo me quiero conformar con ir un ratito a la iglesia el domingo y sentarme en una silla y recibir un mensaje y es todo lo que quiero hacer. Mis amados hermanos, es tiempo de dejar que Dios venga nuevamente a nuestros corazones, a su corazón y a mi corazón y nos limpie, nos sane, quite todo aquello que nos impide levantarnos como verdaderos soldados de Jesucristo, como los soldados que esta nación necesita que se levanten espiritualmente en este tiempo, a poner el nombre del Señor Jesucristo en alto, a pelear por las almas, a pelear por lo que está ocurriendo a nivel espiritual en esta nación, a pelear por la familia, por lo que está pasando ahí en su casa, por lo que está pasando con sus hijos. No se quede dormido, no se distraiga, no se enrede en lo que este mundo le ofrece. Este mundo nos ofrece cosas fáciles, un camino que es fácil, es ancho, donde hay de todo, donde podemos entrar y hacer todo lo que el mundo nos ofrezca. Pero cuando nosotros verdaderamente queremos servir al Señor, cuando lo queremos poner a Él en el primer lugar, entonces no tomamos el camino ancho, sino el camino estrecho, el camino de obedecer, el camino de escuchar y esforzarnos conforme a la palabra de Dios y seguirle a Él. Ahora, yo quiero invitarte, si tal vez tú estás escuchando este mensaje y dices, sí, ya no soy el mismo soldado de antes. Yo era una persona diferente, era un cristiano diferente, me he adormecido. Estoy muy conforme con lo que estoy viviendo. Yo quiero decirte,
en este momento, entremos en un momento de arrepentimiento. Hagamos una oración y digámosle, Señor, perdóname. Perdóname porque me he enredado. Hay cosas que me he enredado. Solo usted y yo sabemos en qué nos hemos estado enredando. Tal vez no voy a mencionar cosas aquí por el tiempo que ya tenemos, es corto, pero cada uno de nosotros sabemos, ya no soy el mismo. Tal vez no soy la persona sumisa que era antes. Ya no estoy caminando o deseando caminar en esa obediencia al Señor como yo lo hacía antes. Es tiempo de buscarle. Ya soy esa persona que solo se ha conformado con ir y recibir, tal vez a través de línea, un mensaje cada semana y ya. O solo ir, sentarme y recibir en la iglesia, pero no quiero comprometerme en nada. ¿Sabes? El compromiso no es con ninguna iglesia ni con ningún pastor. El compromiso es con el que nos salvó, el que dio su vida por usted y por mí. Así que le invito a que haga esta oración conmigo. Padre Celestial, en este día, Señor, yo te doy gracias porque tú sigues siendo el mismo, tú sigues siendo bueno, el mismo que me salvó, al mismo que le entregué mi corazón hace tanto tiempo atrás. Sigues siendo el mismo, tú no cambias, Señor. Pero en este momento, en este día, yo me presento delante de ti y te pido perdón, porque ya no soy el mismo soldado, porque ya no me he estado esforzando, porque ahora he permitido que pecado entre a mi vida, Señor, que están impidiendo que yo pueda ser un soldado que camina en victoria. Perdóname, Señor. Hoy yo me arrepiento, Padre, porque estamos en tiempos difíciles que nos anuncian que tu venida está pronta y yo no me estoy preparando. Por el contrario, mi corazón se está enfriando, Señor. El amor por ti, Señor, se está enfriando en mi corazón y yo no quiero ser de aquellos que tu palabra dice que en los postreros tiempos su corazón se enfriará, que el amor por Dios se enfriará. Señor, yo no quiero ser de aquellos, Señor, que caigan en ese enfriamiento. Yo quiero ser ese hombre, esa mujer que se levantan nuevamente como un verdadero y un buen soldado que sabe pelear la batalla de la fe, que entiende quién es su Salvador, que entiende quién es el que le tomó por soldado, que entiende cuál es la instrucción de su superior y la toma en serio y camina con ella, sabiendo que mientras camine en obediencia, Señor, seré un hombre, seré una mujer que camina en victoria, porque en Cristo Jesús siempre hay victoria. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Así que si hiciste esta oración de todo corazón, te arrepentiste, este es el momento, ya, levántate y empieza de nuevo. Pero quiero hacer un último llamado. Tal vez nos estás viendo y esta es la primera vez que asistes a una iglesia o estás frente a un mensaje en una iglesia. Alguien te invitó, te compartió este enlace para que tú lo vieras, lo escucharas. Y tú estás diciendo, bueno, yo tengo tantas circunstancias, tantos problemas, tantas dificultades. ¿Cómo puedo pelear como un hijo de Dios? Mira, yo quiero decirte, Dios va a estar contigo, pero hay un paso muy importante que tú tienes que dar, En el libro de Romanos, para que tú lo puedas escuchar. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Eso es lo que dice el libro de Romanos. Y yo quiero invitarte, antes de terminar esta transmisión, a que hagas esta decisión por el Señor, que le entregues tu vida a Él y dejes que Él ahora sea el Señor. Así como en un barco hay un timón y el capitán es el que lleva el timón del barco, así que tu vida sea como ese barco y que el Señor Jesucristo desde hoy tome el timón de tu vida y te guíe.
en medio de todas esas circunstancias y Él te pueda guiar y te ayude a enfrentar cada circunstancia difícil que estás enfrentando y puedas tener esperanza en tu vida, en tu corazón. ¿Y cómo lo puedes hacer? Muy fácil. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor estas mismas palabras que están aquí en el libro de Romanos. Y quiero invitarte a que las hagas conmigo. Y ahí donde estás, lo hagas en voz alta y le digas: Padre Dios, en este día estoy escuchando este mensaje, no por casualidad, porque tú tienes un propósito con mi vida. Tú conoces mi situación, conoces cómo me encuentro, cómo me siento, pero en este instante yo te entrego mi vida. He probado muchas cosas y nada resulta. Sigue más vacío, siguen más problemas, pero te necesito hoy a ti. Hoy hago conforme a lo que tu palabra dice. Hoy, Señor, confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por amor a mí, para perdón de mis pecados. Hoy te pido perdón por cada uno de mis pecados. Me arrepiento porque he caminado sin Dios, sin buscarte. Pero desde este día te entrego mi corazón y que seas guiándome en todas las áreas de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Es así de sencillo. Si hiciste esta oración con todo tu corazón, creyéndolo, te aseguro que Jesús ha entrado a tu vida. Pero no te quedes solamente ahí, sino quiero animarte a que te sigas alimentando de la palabra de Dios. Sigue conectándote con estas transmisiones. Si puedes venir a la iglesia, hazlo también para que puedas seguir recibiendo el mensaje y te alimentes espiritualmente y crezcas y puedas conocer más y más a Dios. Así que gracias, mis amados hermanos, por este tiempo. Vamos a orar para quedar completamente despedidos de esta transmisión. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra que es viva y eficaz, que siempre viene, Señor, a hablar a nuestros corazones, que nos confronta, que nos redarguye, Señor, que nos enseña, que nos levanta, Señor, y nos hace esos hijos de Dios cada vez mejores, Señor, que sabemos caminar en ti, Señor, en tu verdad. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, familiares que nos están viendo en esta transmisión, Señor. Bendice sus vidas, Señor, sus familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Lo sabrán por nuestro amor, lo sabrán por nuestro amor. El camino Él dice ser, sabrán somos de Él, lo sabrán por nuestro amor. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía.